Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, los siguientes invitados que vienen tengo yo mucho cariño porque yo un restaurante de esos que siempre lo tienes ahí en la memoria. Formó parte del primer libro de Les Fartures, no yo porque yo tenga muy buen gusto seleccionando cosas, pero sí que son de esos restaurantes que lleven muchos años dando el callo con una regularidad maravillosa, pasmosa, haciendo siempre lo que a ellos y os presten, ayuñáis un poco también de todas esas tendencias, teniendo su propia identidad y dando el callo en un sitio que tú puedes decir, bueno, no tan en el centro de la ciudad, hay que ir hasta allí. Entonces, que lleven tantos años siendo, bueno, pues uno de los restaurantes cimeros en esta ciudad, en Xixón, yo creo que tiene mucha relevancia. Estoy con Viviana, estoy con madre, se me acaba de ir el Julieta. Con Julieta, tengo de aquí, con madre y fía del Cencerro. Muchas gracias por venir, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy Primero, bien. Sí que tenés buen gusto. Sí, por ir al Cencerro, ¿no? Voy menos de lo que debería. Y es verdad que estáis ahí, ¿lleváis cuántos años en el Cencerro? Vamos para 18. 18 años. Eso hoy en día en la hostelería tiene un mérito muy grande, ¿no? Ya te lo digo. Mucho trabajo. Mucho. Mucho. Para el que no lo sepa, estáis en Xixón, pero ¿dónde estáis? Contadme la calle y La calle es Decano Prendes Pando, sí. Llegando a Manuel Llanesa. Vale. Bueno, estás ahí, nada, Ahí, en una prácticamente perpendicular en el ahí, centro, sí. muy cerca de Chaflán, de Histórico, de toda la vida. Exacto. Eso es. A lo del Cerca de la Plaza Quinto Europa, Sabor, nada, eso es. exacto. Vale. Bueno, muy cerca de donde estamos aquí, ¿eh? Exacto. Todo queda en casa. Y en 18 años, y es verdad que vosotros cuando lo abristeis era un restaurante, no voy a decir, pero era un poco más puesto de lo que estábamos acostumbrados en Xixón de aquella, ¿no? ¿Más puesto a qué te referís? Un poco más puesto, un poco más elegante. ¿Anteriormente? Sí. ¿El Perejil? Sí. Bueno, no sé si más... No, yo no creo que sea así. Vale. Bueno, al principio seguimos más o menos la estela de él, pero luego ya empezamos a transformarlo. No, yo digo, no el Perejil. Vosotros cuando abristeis allí, yo íbamos al Cencerro y era un restaurante, no era de gama alta en cuanto a precio, pero ella era de gama media. Era un poco, sí. No era el mítico sitio donde ir a picar, era un sitio donde ir a darse un homenaje. Un homenaje, sí. ¿Eso? Eso sí, vale. Yo creo que sí. Al principio, nosotros, digamos, lo que te seguía diciendo, como que seguimos la estela del Perejil, pero luego empezamos a hacer cosas diferentes. Vale. Hacer otra... Arrímate el micro. Hacer otro tipo de comida. Sí. Entonces, bueno, lo llevamos más a nuestras ganas de hacer. Vale. ¿Siempre tuvisteis, yo creo que un gran amor por la carne? Eso por ser argentino, el gran amor a ¿no? la carne. Eso es algo que nos viene ya puesto, pero tampoco es tanto así. Tuvisteis que venir a enseñarnos a los asturianos cómo comer bien la carne, ¿no? Sí. No, mira, porque en Argentina se come la carne muy pasada. Sí. Entonces, nosotros empezamos con las cosas un poquito así más a nuestro gusto, pero después nos fue llevando la clientela misma a comerla como las estamos haciendo ahora. Vale, pero en casi 18 años sí. que lleváis, Julieta, puedes hablar en todo momento, corta tu madre, porque yo creo que va a agarrar carrerilla y, no y esto va a ser imparable. No, sí, lo sé. Lo que pasa que como yo era más pequeña cuando empezaron el negocio, yo lo veo quizás como más desde mi perspectiva de ahora también, de pues eso, lo que me interesa, lo que está diciendo también de que al principio pues era más un rollo taberna. También creo que hace 20 años no había tanto como
lo que hay ahora de medir al máximo todo lo que uno hace y dice y cómo se plantean las cosas, ¿no? Toda esta perspectiva más marketingiana antes no existía, era más un poco por intuición y un poco lo que te iba pidiendo la gente. Claro, nosotros nos llevamos mucho por lo que te iba pidiendo la gente. Claro. Nos fuimos amoldando al tema. Pero yo lo que os intentaba también un poco transmitir, ya que cuando abristeis, ibais marcando un poco tendencia. O sea, ahora mismo, y es verdad que atopamos un montón de cosas normalizadas en muchos restaurantes, ¿no? Ya no sorprende casi nada porque está todo casi tan globalizado, pero cuando tomamos un ceviche en tu casa, yo decía que mi manto... Yo sabía lo que era un ceviche de nombre, pero no había muchos sitios donde tomar un ceviche, ¿no? No, es verdad. Entonces ibais un poco por delante de aquello. Ya. Mira, yo no aprendí, soy autodidacta, digamos. ¿Vale? Yo en Argentina estudiaba y no me llegué a recibir, pero bueno, estudiaba zootecnia, producción animal. Cuando nos vinimos para aquí... ¿Cómo zootecnia? Sí, zootecnia. ¿Eso qué es? A ver, la parte de agronomía engloba también la parte de producción animal. Vale. Yo estudiaba producción animal y estaba en el laboratorio de genética de la universidad. Pero bueno, nos vinimos para aquí y no sé qué iba lo que hiciste. No, bueno, que decías que eras autodidacta. Exactamente. Aprendiste Entonces aprendimos a cocinar a medida que la gente me buscaba cosas diferentes. Claro. Y yo acá empecé a hacer cursos, leer, comprar libros, leer. Y hice un curso en el Celler de Can Roca, que eso me marcó realmente, porque es algo totalmente diferente. Y eso fue el punto de inflexión. Y a partir de ahí empecé a crear cosas diferentes. Y fue hace ya casi 15 años. Entonces a partir de ahí es como que empecé a hacer cosas diferentes. Y a mí siempre los ceviches, todo ese tipo de cosas me gustaron mucho. Y bueno, fue cuando empecé a hacer ese tipo de cosas. Claro, pero yo me acuerdo, no sé, desde la primera vez que fui, probé el tataki de atún rojo, ¿no? Claro, hoy en día cualquier cafetería de barrio tiene un tataki de atún rojo, porque ya lo compras comprado y prácticamente ya da ahí un puntín y ya. Pero de aquella era algo que nos volaba la cabeza. Atún rojo no lo probábamos nunca y un tataki pensamos que era donde iban los yudokas a hacerles artes marciales, ¿no? Sí. Que yo el tatami, pero bueno. No teníamos esa cultura. Y es verdad que vosotros nos abristeis mucho el mundo y esa cabeza, ¿no? Ya. Y por eso ya te digo, es como que nos gusta ver muchas cosas, hacer cosas diferentes, no siempre encasillarnos en la carne. Vale. Bueno, yo es verdad, pero yo la última vez que fui comí rubiel en tu casa, estaba perfecto, muy bueno, pero es verdad que hay un sitio igual un poco más conocido por la carne, ¿no? Ahí tenéis, sois uno de los especialistas ahora mismo en Xixón. Sí, lo que pasa es que tratamos de buscar carnes de diferentes lugares. Mucha carne española, mucha carne de toda Europa e ir rotando directamente. Entonces, bueno, para que la gente coma diferentes tipos de cortes. Vale, ¿y eso cómo lo haces? Porque los proveedores casi que... O sea, que tú les acabes llevando cosas distintas en un mercado que está tan homogeneizado, pues es casi un milagro, ¿no? Ya, lo que pasa es que, tenés que averiguar, saber dónde comprar, llamar, ver... ir buscando en todos lados a ver qué tienen de cosas diferentes. Yo vaques irlandeses e ingleses... no conozco otro sitio donde... Igual sí, me la están metiendo, no lo sé, pero no conozco otro sitio donde comerlas. Bueno, ya sabes, entonces... Porque frisonas, y es verdad que... pero también fuiste de las primeras, que esto a mí me parece algo muy positivo, en que en la carta ya distinguíes por razas. Y ya te decía, ¿qué quieres? ¿Una frisona holandesa? Claro, nosotros llegamos y decíamos una asturiana, ¿no? Pero la rubia gallega... eso, desde que yo tengo recuerdo en vuestro restaurante, ya lo hacéis. Y eso es algo que no se hacía de aquella. Por eso, para que la gente pruebe diferentes cosas y sepa de dónde viene, y sepa la raza y cómo es, si es blanca, marmolada, tratamos de que la gente conozca ese tipo de carnes.
Julieta, ¿cómo fue tu historia con el restaurante? ¿Tenías ganas de empezar o te amarró tu madre ahí o cómo fue? No, bueno, un poco de carambola casi, porque yo... Bueno, siempre ella mamó desde que chiquitita. Eso iba a el contar, sí, restaurante. que ya cuando vivimos en Argentina mis abuelos tenían restaurante, o sea, es una cosa que para mí ha sido mi vida y me he criado en sitios de hostelería siempre. Entonces, nada, yo estuve viviendo en Madrid un tiempo y con mi chico nos mudamos aquí, estuve trabajando un tiempo a distancia en Madrid y no me llenaba, ¿sabes? Para mí era una cosa que no iba conmigo al final. Y justo en el Cencerro quedó un puesto libre y ahí fue cuando nos planteamos, oye, pues de momento me apetece como hacer algo diferente, estar aquí, ¿sabes? Disfrutar también de la ciudad y vivir como de otra manera. Y bueno, y así empezó y ahora ya 3 años va que estoy allí trabajando. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, porque... ¿Muy tirana o cómo? No. Menos con ella. Nos conocemos desde hace mucho tiempo ya. No, pero bueno, yo la verdad que pues, apoyo mucho toda la filosofía de mi madre en el sentido de que es muy profesional, ¿sabes? A pesar de que es autodidacta y de que nosotros al final hemos llegado aquí un poco, o sea, llegamos hace 23 años ya, siempre hemos ido como evolucionando en ese sentido y a pesar de no tener esa formación tan reglada, que ahora parece que es como una condición sine qua non para tener un restaurante casi, Ya. o al menos un restaurante con cierto reconocimiento, ¿sabes? Creo que eso también un poco nos ha marcado en lo que decíamos antes, de que no hacemos las cosas como los demás y eso también lo transmitimos mucho en la sala, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de las carnes. La gente muchas veces dice, pero ¿qué diferencia hay entre una y otra? Entonces, claro, tú como profesional te ves obligado pues también a formarte, tienes que saber cosas, tienes que saber comunicarlo también, que a veces es la clave para que la gente confíe en tu criterio, que pues, ya que no lo ha probado y tú sí, pues tienes como que transmitir eso también. Entonces, eso es un trabajo que hacemos de forma incansable y ahí cada día, sí, sí. El otro día os leí en una crítica un comentario que os ponían, que igual la decoración se quedó un poco anclada en el pasado. A mí También, bueno, me llamó la atención. A mí pero bueno. también, a mí de las decoraciones de los restaurantes que conozco que me parecen más guapes y más cuidadas que bueno, y en Xixón, pues, con diferencia. A mí también me llamó la atención, pero bueno, tendría que hablar con la persona. Vale. A ver. Pero no me parece que sea así realmente. No, no. A mí es un lugar tan cálido, Claro. o sea, me parece que realmente es cálido. Entonces, no lo Y lleno voy a... de cuadros, Claro, potes, las cosas de cobre, sartenes, esas cosas claro, de cobre, claro, eso en la guapo, madera. Claro. todo Alguna te alambique da. había por ahí, ¿no? Claro, También, sí, claro. Muchas de esas cosas de cobre vienen de Argentina, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, claro, las trajimos de allí, sí. Al final para nosotras es un poco nuestra casa y la perspectiva o la filosofía con la que atendemos a la gente es esa, de que al final están viniendo a nuestra casa y queremos también transmitir pues esa sensación de que es un sitio acogedor, de que te tratan como, o sea, no sabemos los cumpleaños de muchísimos clientes, sus Claro. nombres, procuramos como tener esa relación de cercanía también que... Al final ir a un sitio a comer es una experiencia, entonces tú vas a muchos sitios y llegas, comes y te vas. Y ya pues si vas otro día o no, lo decides por si te apetece comer lo que hay ahí, pero mucha gente vuelve a vernos a nosotros porque se siente como en casa, entonces para mí eso es... Además tenéis esa doble, o sea, hay gente que os va a visitar de fuera, o sea, porque sois un restaurante conocido, pero tenéis esa vida como de barrio, ¿no? Exacto, que sí, sí. estáis a 5 minutos del centro, porque caminando se llega en nada. Rapidísimo. No recomiendo que intenten aparcar por ahí porque hay un infierno, pero se puede llegar caminando desde cualquier sí. sitio, pero a la vez estáis como lo suficientemente alejados Sí, en como el para barrio, sí, total. tener esa vida de diario, ¿no? De Sí. hecho, sois un restaurante de menú de día. Sí, También, claro, claro. nosotros también somos... Sí, lo que intentamos que la gente del barrio esté como en casa. Y así es, todos los días va todo el barrio para ahí. Y el menú del día es un menú que atrae mucho a la gente. Entonces, bueno... Bueno, porque yo menú de día... Lo tratamos de hacer bien, Claro, aparte. yo menú de día curioso. Sí, Claro. también. Sí, No- aparte el mantelito, todo, como vaya a comer a la carta, va a comer el menú. Eso. Entonces, bueno, tratamos de hacer las cosas como corresponde. Siempre tuvisteis menú. Siempre. Siempre, ¿no? Sí. Y el cambio de pandemia bueno, con la barra yo creo que se notó mucho, ¿no? Porque al principio teníais la barra, luego ya no... Siempre tuvimos la barra. Sí. Sí, después de la pandemia, cuando no se podía estar cerca, que bueno, el asunto, fue a menos. Pero ahora volvió. O sea, los viernes ya es
caótico. Sí. Sí, los jueves y los viernes caótico realmente, a la noche más que Vale. nada. Bueno, al mediodía los sábados puede ser también, pero bueno, bien, sí. Porque hay la un verdad sitio que donde, bueno, tenéis no es un- grande, no es para nada no. grande, pero bueno, se puede estar. Bueno, pero y es verdad que si queréis un poco de privacidad, tenéis los meses ahí. Claro, un y poco otra del zona un fondo, poquito más eso. discreta. Ya, pero eso es exclusivamente para las comidas. No. Ya Claro, no te no. metes en ese mato de- No. Eso ya no. Otro tema son los trenes. Como cambiaron las cenas- los consumos en picado. Sí, las En cenas ese sí sentido. son más complicadas. Claro. Las cenas los días martes, los miércoles hay algún más de cena, ya después el miércoles, jueves caen y ya el viernes y el sábado sí, Sí. normal. Bueno, pero antes, ya sabes, ibas ahí, tomabas unos vinos, unas cervezas y Sí. te calentabas y íbamos a picar un poco, pero Sí. ahora... Te digo que nunca fuimos de cenas de entre semana, ¿eh? Ujú. Lo poquito, normal. Y ahora sigue más o menos igual. Vale. Vosotros lleváis muchos años aquí ya. Y ya tendréis alguna clientela hasta de algún argentino. ¿No repugna con el punto de la carne en el que ponéis las cosas? Porque Sí. siempre es un punto... Sí, pero bueno, le llevas un plato caliente que le haga más. Todo tiene nosotros solución. tratamos de hacer, a ver, si te dicen, no, pásame la voz, la pasamos, sin problema. Lo que lo va a terminar comiendo es la persona, pero nosotros le sacamos siempre a nuestro punto y si la persona la quiere más hecha, le llevamos un plato caliente. Vale. Hacéis un menú de degustación también. Sí, dos. Y- Uno de carnes. Cuéntame, Sí, sí. un menú de degustación de carnes y otro menú de degustación gastronómico. Vale. Eso todo entiendo que sale de tu cabeza. Sí. Sí, dices sí, como muy segura. Humildemente, ¿no? Claro. Tienes menú de día todos los días. Sí. Vale. Carta. Podéis ir a tomar algo ahí. Y a la vez 2 menús de degustación. Eso no es lo normal en un restaurante. Es mucho trabajo. Vale. Muchísimo trabajo. En un restaurante relativamente pequeño. Sí, pequeñito. Eso. Sí. Es mucho trabajo. Pero bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible. Y que la gente se vaya feliz, nada más. No, se va. Si no se fuera, no llevabais 18 años. Eso ya te lo digo. Por mucho Ya. empeño que tú pusieras. Ya. Pero cuéntame esos menús de degustación. ¿Cómo van? El menú de degustación de carnes son 2 primeros y después una degustación de 3 tipos de carnes Ujú. y un postre. Y el menú gastronómico son ¿Y dinero? 5. ¿Cuánto cuesta ese? Más o menos. 51. 51, Sí. vale. Y el menú gastronómico son 5 pases y 2 postres. Ah, vale. Y ese son Son- 53. Vale. Y son platos que podemos encontrar en carta. En la carta, en la carta, ¿no? exactamente. No lo tenemos en la carta los menús degustación, porque ahora en la web los hemos incorporado como para que la gente los prepague antes Vale. y nos avise que van a venir, porque si no se me complica demasiado en el momento hacer, por ahí la gente va a comer a las 3:15 y Y te dice, quiero un menú de degustación. Exactamente. Dices, ¿dónde y vas, Joselín? hasta las 8 Claro. no te vas. Claro. O sea, no se va la gente. Yo me Claro. quedo, pero Claro. la gente no. Entonces, Claro. bueno. ¿Y tienen aceptación? Bueno, porque yo Sí. en tu caso siempre íbamos y yo qué sé, los aperitivos siempre eran un poco más creativos. Siempre tuviste un poco de predisposición a hacer ese tipo de cocina, ¿no? Sí. A ver, que yo en una Son- cocina que no son 4 casigalines puestos. Vas a salir fartuco. Del cencerro siempre sales fartuco. Sí, Eso. sí. Estamos catalogados como que somos caros, pero Sí. sí, pero fartucos van a marchar. Pues yo tengo ido al cencerro y pedir unos entrantes, un plato por cabeza, comimos con una sidra de mesa y sales a un precio muy normal. Yo pienso también que es razonable, Eso. pero bueno, hay gente que no Tengo lo ido al opina. cencerro y darnos un homenaje y unas botellas de vino caro y pagamos caro. O sea, quiere decir que depende de mí, no depende de ti. Claro. Eso. Lo que pasa es que mucha Exacto. gente tiene esa percepción porque también que es caro y que es barato, ¿no? Ya. Al final, lo que dice ella es mucho trabajo y mucho de ese trabajo no se ve ni se percibe muchas veces por parte del cliente. Y claro, pues tener manteles a día de hoy, ¿cuántos restaurantes tienen mantel?
porque eso es una cosa que muy poca gente lo valora, y al final es una parte de la experiencia que si no estuviera o no cuidásemos esos detalles quizás sí se notarían y ahí sí podríamos decir que quizás somos caros, pero yo creo que cualquier persona que está un poco de comer en sitios de todos los tipos, más baratos y más caros, sabe que no somos caros. O sea, yo creo que no somos un restaurante caro en el sentido de lo que ofrecemos versus lo que al final el cliente paga. Porque ya te digo que cuidamos mucho esos detalles y al final yo cuando voy a sitios a comer no tengo esa sensación, ¿sabes? Tú ya te fijas en eso, ¿eh? Claro. Cuando uno va a comer afuera está trabajando. Ya. Claro, Sigue trabajando. es una deformación profesional. Y aparte, otra cosa, la materia prima es de primera. Claro. Hay que pagarla. Y cada vez está más cara. Exactamente. Además. Claro. Y los precios, si te fijas en los... O sea, la gente comía más o menos en el cencerro por el mismo precio hace 10 años que ahora. Entonces, claro, al final la diferencia es muy poca porque nosotros también como que entendemos que lo que hablábamos antes, somos un restaurante que está en un barrio y a pesar de que viene gente de muchos sitios y de muchos países, porque tenemos clientes de muchos países también, queremos también seguir con esa esencia, ¿sabes? De un poco de que haya un poco para todos, que cualquier persona puede venir y comerse un mollete y tomarse un vino o tomarse un vino de 200 euros la botella y disfrutarlo muchísimo también. Claro. Y no dejar de tener esa cercanía con ellos por el simple hecho de disponer de esa oferta un poco más elevada, quizás, ¿no? Ahí ya cada uno depende de lo que tú dices, o sea, depende más de ti que de nosotros, pero bueno, ya la gente también sabemos que es un poco simplista a veces. Yo veo relevo aquí, ¿eh? No, porque realmente ella es una maestra en la sala. Hablar con la gente y a mí no me sale. Yo siempre tengo que estar del otro lado. Tengo que estar en donde yo me siento bien, cómoda. A mí el salir al salón me cuesta horrores y un poco más. Pero ella lo hace fantásticamente. Puedes ponerla a presentar el programa. Aparte las dos chicas que tenemos, Isa de siempre y una chica nueva que se llama Jade, lo mismo. Son gente súper cordiales y van a hacer todo lo posible por atenderte como corresponde. Pero en un mundo de paisanos cocineros, que siempre son los que se llevan todos los laureles, que estés ahí dando el callo desde hace tantos años y a veces con no todo el reconocimiento que una debería. Exactamente. E incluso en la sala. A mí me parece que nuestra sala es una de las mejores de Gijón, sinceramente te lo digo. Y esas cosas no están reconocidas. No están reconocidas en ningún ámbito. Que bueno, la cocina sea mía, de una mujer, no está reconocida. No está. Y a veces que es como que tienes que hacer el triple, ¿no? A mí me gustaría saberlo. Vivimos en un mundo de machista, paisanos, totalmente. Efectivamente. Puedes decirlo tranquilísimamente. No, si yo te lo digo, sin problema. Claro. Bueno, no creo que tengas mucho problema, ¿no? Para nada. Si estás donde estás, también yo por algo, también te lo trabajaste, claro. Claro, hombre. Claro no debes nada a nadie, efectivamente. Claro, yo creo que también eso es un poco el tema, que también como se decía en ese mismo comentario del que hablabas antes de la decoración y tal, también comentaba David, que eso lo escribió David, vamos a decirlo con todas las letras, que además, se lo agradecemos mucho porque también es una forma de llegar a la gente el estar en estos medios, que también una cosa que nos llamó la atención era que es un sitio, él decía que es un sitio carente de egos, que sí, efectivamente es así, y yo creo que es un poco también el motivo por el que la exposición que quizás tenemos sea un punto más institucional o más de reconocimiento público, vamos a decir, porque los clientes nos lo reconocen, eso sí, que es lo más importante para nosotras, pero el hecho de no tener esa importancia del ego y de darse a uno ínfulas y demás, que también es bastante común en el sector a veces, creo que eso por una parte es nuestro don y también un poco nuestro, ¿sabes? La otra cara de la moneda, porque hay veces que uno mismo tiene que saber y reconocerse lo que es capaz de hacer y lo que se esfuerza por dar las cosas, pero como para nosotras tampoco es el objetivo ni lo importante. Ya. Pues mira, yo Cencerro lo asocio a Viviana. O sea, es una cosa que va una cosa con la otra, indisoluble, y vamos, y me parece un orgullo, ¿no? Totalmente. Lo que pasa, para mí es un orgullo realmente porque lo he trabajado tanto sin saber, lo he trabajado y me he formado sola, obviamente, pero tratando de hacerlo mejor. Pero no me interesa mostrarme, ¿entendés? A mí me interesa que la gente se vaya contenta y vuelva y ya está. Pues estamos en la época de que sois estrellas de rock, tenéis que salir ahí como... Claro. Claro.
Bueno, muchas gracias. Espero que, no sé, otros 18 años, pero no vas a tardar 18 años en con el venir a la taca-taca, radio. ¿vale? Es capaz, pero Bueno, ya... sí, bueno, ahí remango aquí para... Ya te Un digo. abrazo fuerte y muchas Muchas gracias. Muchas gracias, David.